Estamos muy felices, le estábamos comentando que lo consideramos héroe nacional por estar aquí con nosotros en el programa, porque sabemos que se está llevando a cabo el partido México-Suecia. Y esta mañana nos acompaña el doctor José Sergio Barrales Domínguez. Él es rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, con quien hablaremos precisamente sobre el sistema educativo, la oferta educativa de esta institución, que además tiene mucho que ver también con el tema con el que iniciamos este programa, que es la educación indígena. Ustedes atienden a una población muy específica y además dentro de su sistema educativo y de sus carreras abrazan muchas de las disciplinas que se han desarrollado en las comunidades indígenas a lo largo de toda la historia de México. Bienvenido, rector. Muchas gracias por la invitación y para servirles. Gracias, rector, un placer. Cuéntenos un poco de la historia de la Universidad de Chapingo, rector. Bueno, pues qué bueno que me da la oportunidad de decir eso. Es una institución que cumple 164 años. Su antecedente es la Escuela Nacional de Agricultura, que fue creada por el sistema económico de la época. Ahora somos Universidad Autónoma Chapingo. La ley que nos crea es muy específica y muy clara. Nosotros tenemos que formar cuadros técnicos que salgan a desarrollar las zonas rurales, y es precisamente en ese mandato de ley que a nosotros nos ha obligado a ubicar exactamente que cumplamos con ese propósito. Y en este momento pues le debo presumir, muchos de nuestros estudiantes vienen de las zonas rurales. Sabemos que ahí es donde mayor concentración hay de jóvenes de condición indígena, y pues le tengo que presumir que tenemos un 26% de jóvenes realmente indígenas, porque usamos los criterios que el gobierno federal establece. Ellos hablan su lengua, también se les exige que sus padres y de preferencia hasta los abuelos la hablen, que vivan en comunidades de condición indígena, y esa parte la debemos presumir. De las 60 lenguas que aproximadamente se estima que en México existen, nosotros tenemos ahí 46, entre 44 y 46, y entonces sentimos que tenemos una representatividad muy importante en cuanto a los pueblos originarios. Sin lugar a dudas, y obviamente la Universidad Autónoma Chapingo abraza la cosmovisión, la cultura de este 26% de jóvenes indígenas. Claro que sí. Es parte de la esencia. Sí, no es fácil esto, porque digamos en términos modernos, pues ahora nos dicen que como que nos olvidemos un poquito del pasado, que veamos al presente y al futuro, y entonces a veces nos vamos mucho a esta idea de la educación muy moderna, pero nosotros insistimos que también mucho de la cultura que traen los pueblos, porque además, bueno, debo decirles, la universidad, su característica es de corte agropecuario y forestal. Nosotros no somos como otra universidad que tiene leyes, por ejemplo, que tiene medicina, arquitectura, en fin. No, nosotros fuimos creados para atender el sector agropecuario y forestal, sin descuidar que la parte de la ciencia se esté contemplando. Y en ese sentido, pues nos identificamos mucho con la agricultura. Y entonces en México la agricultura ha sido desarrollada bajo una cosmovisión muy interesante, de tal suerte que nosotros también deberíamos presumirle al mundo que nuestros productores, una gran mayoría, hace agricultura o hace actividad forestal considerando todo el entorno, la parte del medio físico, esta forma de interpretar, digamos, el papel de un alimento que nosotros estamos perdiendo lamentablemente con la modernidad, y esa parte es la que nosotros queremos conservar, y de preferencia pues incluso hasta multiplicarla. Entonces esa parte la tenemos. Nuestros planes y programas de estudio contemplan algunas materias, no todas, y eso nos permite darle cierto sentido muy particular a esto. En este sentido le puedo decir, no tenemos, como le dijera, 100% de estar atendiendo esta parte de la conservación, rescate y conservación de la cultura en torno a la agricultura, porque, insisto, pues ahora nos piden que a nuestros jóvenes también les hagamos ver hacia el futuro, pero estamos empeñados en conservarla. Y creo que tenemos buenos avances, y es que hay oportunidad de platicarlos. Rector, cuéntenos un poco más a profundidad cuáles son las carreras que se ofrecen. Cómo no. Yo les decía que nuestro papel es atender la parte agropecuaria y forestal, y entonces nosotros tenemos que contemplar todo, desde qué vamos a sembrar, en dónde lo vamos a sembrar, y debemos saber cómo se comporta la planta
cómo tenemos que tratarla para obtener algún producto final de la misma. Y luego, después de que nosotros logramos producir algo en campo, nos metemos con el proceso de transformación. Esto que le llaman ahora el valor agregado, la conservación de alimentos, en fin, y hasta la comercialización. Entonces, en todo ese paso, nosotros ya tenemos 25 diferentes carreras que van desde muy específicas, por ejemplo, dónde sembrar, pues el suelo. Claro. Entonces tenemos incluso una especialidad que se llama en suelos, que tiene que ver mucho con las condiciones físico-químicas del suelo, cómo manejarlo y conservarlo, porque todos nos preocupamos a veces de que el agua es la que hay que cuidar muy bien. No, el suelo también es fundamental. México en este momento enfrenta problemas de desertificación muy fuerte y entonces nuestros especialistas tienen que meterse. Pero también tenemos carreras que tienen que entender el papel de la semilla, por ejemplo. Claro. Tiene que entender las condiciones del medio físico, la humedad, la temperatura, todo. Y entonces ahí vamos metiendo muchas carreras, algunas muy específicas como esta de suelos, otra muy específica para citología agrícola. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué formar a un estudiante que solamente atienda las plagas, las enfermedades? Bueno, pues por la interacción entre los seres vivos, los hongos contra la planta, en fin, todo eso lo trabajamos. ¿Y cuál ha sido el último despegue? Todo ese tipo de carreras muy específicas sobre el medio es, digamos, de las carreras originales. Pero a raíz de esta modernidad, ¿a qué nos metieron? Bueno, tienes que meterte a crear capacidad en los muchachos de qué vamos a hacer con los productos que obtenemos. Sabemos exactamente que yo puedo obtener, hablemos de aguacates, por ejemplo, que es uno de los cultivos que están dejando muchas divisas al país. Sí. Bueno, yo puedo producir el aguacate, pero yo sé que este es un producto perecedero y entonces yo tengo que ver de qué manera obtengo nuevos productos a base de aguacate para conservarlo y utilizarlo a largo tiempo. En fin, ustedes saben que el aguacate es muy demandado en el Super Bowl en Estados Unidos, es cuando más se consume. Bueno, pues también hay especialistas que se dedican a ver cuáles son los gustos de nuestros vecinos, se promueve la producción de esa variedad y también todo el manejo del traslado, que si no se traslada con cuidado, pues el aguacate llega en mal estado y entonces nosotros tenemos problemas de venta. Entonces la parte de la transformación nos metimos fuerte. Muy importante. Y últimamente la comercialización, con esto de la apertura del Telecán, ahora hay que darle cierta formación en términos de comercializadores, no solamente de transformadores, sino comercializadores, y eso ha sido una de las últimas etapas, digamos, en términos evolutivos de la formación. Todos estos aspectos muy importantes. Permítanos ir a una pausa para seguir ahondando en pues esta oferta que, como bien nos dice, abarca todo este proceso y todo este cadena de producción. ¿Cómo no? Hacemos una pausa y seguimos con más. Esto es Interfaz. Pues estamos de vuelta, estamos platicando con el doctor José Sergio Barrales Domínguez. Él es rector de la Universidad Autónoma de Chapingo y pues nos estaba contando de una forma muy didáctica, explicándonos cómo en la Universidad de Chapingo se dedican a la agricultura desde todos sus diferentes perspectivas y todo el proceso, ¿no? Así es. Doctor, me gustaría preguntarle, después de habernos dado esta explicación muy interesante de las 25 carreras, principalmente en el sector agropecuario, forestal, ¿cuál es la planta de estudiantes que hay? ¿Cuántos estudiantes cuentan? Y un dato muy importante que me gustaría que nos explicara es que también cuentan con nivel bachillerato, es decir, personas que concluyeron la secundaria pueden ingresar ya a la Universidad Autónoma Chapingo en sus distintos niveles. Sí, cómo no. Bueno, ahí tenemos preparatoria, tenemos también las licenciaturas. Correcto. Tenemos el posgrado en sus dos niveles, tanto maestrías como doctorados, y pues prácticamente estamos cumpliendo todo. Entonces, actualmente son 10,300 muchachos. La particularidad nuestra es que el 90% tiene beca, eso es interesante. En fin, y más o menos en la prepa hay como un 40% y el resto se distribuye en licenciatura y posgrado. Y también tenemos pues 3 unidades regionales que nos permite tener presencia en diferentes partes del país, y hay otras 8 unidades académicas donde solamente desarrollamos el propedéutico. El propedéutico es un año que se le ofrece a los jóvenes a nivel de prepa que hacen un examen y logran entrar.
Entonces ellos, como vienen de prepas, digamos, ajenas a la cuestión agronómica, se les da un año de propedéutico y luego ya ellos escogen cualquiera de las 25 carreras. Y hay 8 diferentes unidades en el país donde allá se estudia solo el prope y luego ya vienen aquí a la sede central en Chapingo para escoger su carrera. Correcto, muy interesante. Doctor, ¿cuál es la relación que tienen con otras instituciones, tanto educativas como de otra índole, en el resto del país y también a nivel internacional? Bueno, la relación se intensificó a raíz de que en México se dijo que deberíamos promover, por ejemplo, el intercambio estudiantil. El intercambio estudiantil, pues esa es una de las sugerencias a nivel internacional. Nosotros le hemos entrado, debo confesarles que no queríamos. Chapingo es un poquito así medio especial, porque decían, no tenemos por qué juntarnos con otros, no se parecen a nosotros, en fin. Pero le entramos, ¿eh? Somos le muy entramos. especiales. Sí, ándele, así como que Dios No nos cualquiera. tiene aparte, ¿no? No, logramos entrarle, estamos moviendo no muchos jóvenes todavía, no rebasamos ni 100 al año, pero me da gusto que los jóvenes ya están perdiendo el miedo. Claro. Por ejemplo, Europa se están moviendo mucho. Este año es un poquito raro, este año la mayoría se fue hacia Sudamérica. A Colombia. Los colombianos están muy interesados en nosotros, ellos trabajan mucho lo de las plantas medicinales, nosotros hemos desarrollado muy bien en ese campo y entonces con ellos nos estamos entendiendo bien. A Europa van principalmente España. España es una de las zonas agrícolas con agricultura protegida que abastece de mucha hortaliza en Europa y entonces nuestros jóvenes van para allá. También a Francia, sobre todo agroindustrias tiene que ver, les decía, con la transformación y ahí les van a aprender mucho sobre esto de la elaboración de quesos y algunos otros productos lácteos. Entonces también van para allá. Lo que me extraña es que para Estados Unidos muy poco, a pesar de la cercanía, pero bueno, la gente se ha estado yendo hacia otros lados. Y ahí les va otra noticia, mire. Principalmente quienes más interés tienen en andar visitando otros lugares son los muchachos de condición indígena. Se lo digo abiertamente, allá dicen, bueno, pues qué chiste tiene, sus raíces de su lenguaje se dicen que tiene algo en común con otros idiomas, sobre todo japonés, y entonces ahí se les facilita. No, yo lo que creo es que no es así, simplemente la actitud, esa la vemos muy interesante. Japón, por cierto, se me estaba olvidando, Japón con nosotros tenemos convenios. Japón nos ofrece dinero, mándenos a los muchachos, pero ahí sí no damos el ancho. Ahí sí hay una debilidad institucional, no contamos con suficientes profesores de japonés, pero los pocos que tenemos sí nos están permitiendo llevar allá. Y algo que yo digo que conviene presumir, aunque otros me lo critican, es que uno de nuestros estudiantes ya se quedó de profesor de la Universidad de Agricultura de Tokio, lo cual me llamó la atención. Como un muchacho de condición indígena ahora es maestro allá. Y acá, bueno, pues no hay quien falte que me regañe. No, tú estás muy contento de que Japón nos robó un cerebro, ¿no? Pero yo digo, bueno, finalmente es un reconocimiento a la formación institucional y el muchacho ya sabrá cómo se defiende solito en términos de desempeño profesional. Además, ese concepto de la fuga de cerebros está ya muy rebasado por las condiciones en las que se desarrolla la ciencia, el avance de todos los campos del conocimiento en el mundo, que es de forma colaborativa. No solo se está yendo un mexicano allá, sino que está llevando a México, trayendo a Japón. Es un intercambio muy importante para el desarrollo. Este tema que mencionó sobre las becas es interesante. Mencionaba que el 90% de los estudiantes ahí con ustedes está becado. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo hay que acceder a estas becas? Para acceder a Chapingo hay que hacer un examen de admisión. Este año se repartieron más o menos más de 30,000 fichas, que no tiene ningún costo para los jóvenes, y entonces los jóvenes a través de internet en cualquier parte del país acceden a la ficha y él mismo le damos una lista de sedes donde va a acudir personal de la universidad a hacerles el examen. No tienen que venir en los 32 estados. En los 32 estados. Y entonces ahí ya se le dice dónde nos vemos tal fecha y se hace el examen. Una vez que ingresa, el ingreso es por calificación. Tuvimos 2 años donde dijimos el ingreso es principalmente la condición económica. Entre más pobre eres, mayor oportunidad tienes de entrar. Se corrigió rápidamente eso y ahora es por ingreso, de tal manera que hemos tenido hasta sobrinos de expresidentes de la República, ¿no? Se entra cualquiera que se gane el lugar. Sí, claro. Ya una vez que logramos meter a la gente, que son como 2,100, entre 2,100 y 2,300 al año, imagínense de las 32,000 fichas, y
Ya una vez que definimos quiénes se ganaron el lugar, ahora viene un análisis económico y en función de eso se da la beca. Eres un muchacho de escasos recursos, vienes de zonas muy pobres, de acuerdo al criterio del gobierno federal, el becado es interno. ¿Qué recibe el becado interno? Recibe dónde dormir, los 3 alimentos diarios y todo lo que signifique la educación. Tenemos unidad médica, hacemos viajes de estudio con viáticos y toda la cosa de los muchachos, o sea que se les da todo. Muy bueno, buenas becas, sí. yo soy hijo de alguien que tiene cierto ingreso, que no se justifica darte todo, te damos una beca externa. Okay. Es un dinero con el cual le garantizamos que él pueda por ahí vivir fuera y también tiene oportunidad de entrar al comedor. El comedor es baratísimo, Sí, 300 y tantos pesos por 3 comidas al día todo el mes. Ya no más falta que les paguemos para que vayan al comedor, pero está bien. Y hay un pequeño porcentaje que decimos que es el 10%, casi no lo cumplimos, que decimos, bueno, se me hace que este muchacho viene de familia acomodada, no requiere apoyo y él es externo. Pero yo lo que digo, también él recibe beca, porque sale de viaje de estudios y le damos sus viáticos. Muy bien, doctor. Tenemos que hacer una pausa. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, doctor José Sergio Barrales Domínguez. Muy interesante eso que nos platicó de la Universidad de Chapingo. Muchísimas gracias. No se preocupe. Gracias y esta es su casa. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz.